12ª edición de las Jornadas de Historia Cardenal Portocarrero. La cerca Almohade de Palma, antes, ahora y después. 5 y 6 de mayo en Palma del Río. Patrocina Ayuntamiento de Palma del Río. Bueno, pues para mí es un placer presentarles a una eminencia en el tema en el conocimiento de la historia medieval, especialmente andaluza, especialmente cordobesa, pero también es un placer porque les voy a presentar a un amigo y compañero de muchos años. Nos conocemos desde que éramos becarios de investigación, no voy a decir fechas para no dar pistas, pero Ricardo Córdoba de la Llave tiene un currículum universitario ejemplar. Yo creo que es de estas personas que podemos decir representan perfectamente la institución. No solamente tiene sus investigaciones, sus publicaciones, también ha desarrollado labores de gestión, ha ocupado varios cargos académicos, ha sido responsable de muchos procesos de formación del profesorado, ha estado muy implicado en la elaboración de nuevas titulaciones, prácticamente ha tocado todas las teclas que un universitario puede tocar y creo que es un perfecto conocedor de la institución y de su funcionamiento, y por eso creo que ha sido un acierto para la historia de nuestra facultad que Ricardo, pues, pese a toda la trayectoria que lleva y a todo su currículum investigador, haya querido seguir enfrascado en la gestión, que nunca es agradable, y ha sido, como se ha comentado ya, elegido hace 2 días decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que será mi jefe durante los años que me quedan espero que sea mi jefe durante los años que me quedan de profesorado, y espero también que las relaciones sigan tan cordiales y buenas como lo han sido hasta ahora. No voy a abrumarles con el currículum de Ricardo, que lo tengo aquí muy desarrollado, y voy solamente a apuntar a aquellas cosas que puedan interesarnos más para contextualizar esta conferencia, que tengo que pedirle disculpas porque él traía su proyección de diapositivas, su PowerPoint preparado, pero nos hemos encontrado con que no estaba la pantalla para la proyección y, bueno, gracias a Esperanza hemos resuelto, porque hoy día, como todo se hace con las nuevas tecnologías, pues ya Ricardo no traía los papeles para la conferencia y hemos tenido que buscar un ordenador para que pueda llevar su guión. Y siento que no puedan ver las imágenes, que serían bastante ilustrativas, y sé que para un conferenciante encontrarse sin imágenes a veces pues es encontrarse en un brete complicado, pero Ricardo también es muy experimentado en todo este tipo de lides y espero que lo pueda resolver bien y darnos una conferencia tan espléndida como esperamos. Cuando Ricardo hace su tesis doctoral, trabaja sobre la industria medieval en Córdoba y hace un estudio bastante exhaustivo de todo lo que eran los procesos de fabricación artesanales que se hicieron en Córdoba, y empezó a interesarse por lo que pudiéramos decir la historia material, la historia de los utensilios, de los objetos que el hombre va dejando a lo largo del tiempo. Y ahí ha ido produciendo pues muchísimas publicaciones en revistas, libros, y se ha ido centrando además en una cuestión que acaba de comentar el señor alcalde, lo importante que es el agua para Palma del Río, sus norias, sus históricas norias. Recuerdo una fotografía espectacular con unas grandes norias, con gente aproximándose a las norias, que destacaban el gran tamaño de esas norias sobre el Genil. Pues precisamente tenemos aquí a una de las personas que ha estudiado
además estuvo unos años trabajando especialmente aquí en esta zona, en todos los que son los molinos hidráulicos en el Guadalquivir. Ha estado trabajando también sobre el patrimonio histórico hidráulico en Norias y Azudas, y por tanto cuando próximamente tratemos estos temas, pues me imagino que volveremos a recurrir a su persona para que también nos ilustre. Y lo mismo que se ha dedicado al trabajo sobre este tipo de industria, ha trabajado también mucho el campo de la fortificación. Las fortificaciones medievales, ha hecho muchos estudios y especialmente yo quería destacar su trabajo más actual en el castillo de Torreparedones, donde, según me comentó, lleva 4 años excavando y van a salir unos resultados espectaculares de esta ciudad romana sobre la que se superpuso ese castillo medieval que Ricardo ha estudiado exhaustivamente y que esperamos tener pronto sus frutos. Recuerdo también que Ricardo en alguna ocasión ya estuvo en Palma del Río tratando temas relacionados con las murallas, y como van a ver ustedes, pues es un perfecto conocedor no solo de estos recintos, sino también de su historia. Y precisamente el tema de su conferencia de las fortificaciones almohades en el sur de Al-Ándalus, pues hemos pensado que sería la conferencia marco para encajar todos los temas que mañana desarrollaremos más en concreto. Él nos va a exponer el gran marco y ya mañana nos vamos a centrar especialmente en la cerca de Palma del Río y en su problemática, su conservación y su futuro. Sin más, les dejo con el profesor Ricardo Córdoba de la Llave y su conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y antes de iniciar la charla, pues tengo que hacer un par de referencias. Normalmente cuando uno comienza una conferencia, y más en una jornada de este tipo y como conferencia de apertura, es obligado dar las gracias a los organizadores del evento y a quienes tanto lo han organizado como lo han financiado por invitarme a participar en él. En este caso, debo de hacerlo de manera particular con el Ayuntamiento de Palma del Río y, por supuesto, con mi buen amigo Manolo Pérez, que, como bien se ha demostrado por las palabras que han antecedido, pues no nos conocemos, ni somos amigos ni nada de eso. Muchas gracias, por lo tanto, porque además eso no solo me da la oportunidad de abrir una jornada dedicada a una época, ¿no?, y a un tipo de elemento como es el de las fortificaciones, sobre el que, como ha dicho Manolo, he trabajado durante algún tiempo, sino sobre todo porque me da la oportunidad de volver por Palma del Río. Es verdad que he participado ya en alguna ocasión en este tipo de jornadas, de hecho la última vez hace 6 años, no hace mucho tiempo, pero anteriormente en alguna otra también. He colaborado en alguna ocasión en la revista Ariadna y hay una publicación de la que no estoy particularmente descontento acerca precisamente de las huertas, ¿no?, en general, de época medieval. Y sobre todo porque a través de una beca que tuvieron unos alumnos, ¿no?, unos estudiantes del área de la Asociación Saso Férreo, pues tuvimos oportunidad de hacer un trabajo justamente sobre el patrimonio hidráulico, es decir, sobre los molinos y las norias del Genil, y fruto del cual pues fue la publicación de un libro por la Fundación El Monte, bueno, y por la propia Asociación Saso Férreo, sobre el tema de las norias, de las azudas, de los molinos del término de Palma del Río, particularmente del río Genil. Y ese trabajo, estaba ahora recordando que lo llevamos a cabo, pues el libro es de 2004, o sea, el trabajo lo hicimos más o menos 2002, 2003, es decir, hace 15 años, con lo cual el tiempo pasa rápidamente, ¿no? Y parece mentira que haga ya en fin, ese número de años de cuando hicimos aquel trabajo. Luego voy a hacer una segunda reflexión también, porque se ha dicho en un par de ocasiones, y yo lo agradezco a quienes lo han hecho así, pues mi reciente elección como decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Es verdad que el ser elegido decano de una facultad
tiene un componente importante para ser felicitado, que es el apoyo de los compañeros y de los colegas. Es decir, solo el obtener ese apoyo mayoritario de quienes comparten con uno el ámbito laboral, ¿no?, y el cotidiano en el día a día, efectivamente es para sentirse muy agradecido, ¿no?, y muy contento. Por lo demás, creo que más que otra cosa, un cargo de este tipo es un reto, ¿no?, es un desafío de dar respuesta a todas las necesidades que cualquier centro universitario tiene planteadas, y como yo le decía a algunos de mis colegas en alguna de las reuniones que hemos mantenido este tema, no felicitaciones si cabe a los 4 años, de ninguna manera antes de comenzar el periodo de trabajo. Las felicitaciones deben de ser resultado de una trayectoria, ¿no?, y de una actividad, y no, por supuesto, de una expectativa. Y dicho todo lo cual, pues me alegra también mucho, y también quiero hacer referencia, antes de empezar la charla, pues de esta situación intergeneracional que efectivamente ocurre, ¿no?, en el acto que nos ocupa. Esta mañana tuve la oportunidad de inaugurar, porque bueno, no estaba el señor decano en funciones todavía, ¿no?, Eulalio Fernández, y tuve yo oportunidad de hacerlo, una jornada del aula de debate de la universidad. El aula de debate es una de las cátedras de la aula universitaria que están vinculadas con la Facultad de Filosofía y Letras, y como su nombre indica, es un aula de debate, ¿no?, un aula donde yo realmente creo que se hace una actividad muy interesante, que es debatir en torno a un tema, formando una serie de equipos de gente joven. Así hay gente de los grados universitarios, pero hay gente también de enseñanza secundaria. Se hacen unos equipos, se elige un tema de debate a favor y en contra, se sortea quién defiende cada posición, es decir, quién defiende una postura y quién defiende otra. Eso no lo decide el participante, sino un sorteo, y a partir de ahí quien cuente con mejores argumentos, con mejores recursos, con una oratoria más brillante, pues evidentemente va ganando las diferentes fases del concurso y recibe el premio del certamen correspondiente. Y decía yo esta mañana que era un orgullo para la facultad ver el aula magna llena de gente joven y de gente implicada, o sea, de gente con un compromiso que, en lugar de estar dedicando su tiempo a otras actividades, bueno, seguramente tan legítimas, ¿no?, como pueda ser esa, pero gente muy joven que estaba dedicando su tiempo a una actividad académica, a una actividad formativa, a una actividad que entiendo, o sea, el debate que realmente sirve para reflexionar, para darse cuenta de que la defensa de unas posturas no llega nunca desde la discusión, sino desde el entendimiento, y que nos ayuda a hacer sin duda mejores ciudadanos, y la importancia que tenía el contar con gente joven. Y en este acto pues quiero hacer esa pequeña reflexión. Igual la importancia que tiene el contar con gente joven y que además es gente comprometida, porque realmente el trabajo de esas personas jóvenes son sus estudios, y de la misma manera que yo creo que es meritorio, ¿no?, y hay que reconocer la implicación de quienes trabajamos, ¿no?, y de quien se esfuerza en el día a día por hacer su trabajo, cualquiera que sea ese trabajo. Todos los trabajos se pueden hacer muy bien, ejemplarmente, o se pueden hacer con un cierto grado de acomodo, ¿no? Pues evidentemente el trabajo de los jóvenes es su estudio y su implicación, su compromiso, su relación con los estudios se tiene que manifestar en el aprovechamiento que hacen de ellos, ¿no? Con lo cual, pues es excelente, ¿no?, esta idea o esta costumbre del Ayuntamiento de Palma del Río de reconocer el trabajo de esos jóvenes estudiantes que pronto serán, pues, alumnos universitarios y que, andando el tiempo, pues seguramente investigadores, ¿no?, incluso muchos de ellos profesores. Así que muy bien, muy contento de estar aquí, de poder comentar algunas cuestiones relacionadas con las fortificaciones almohades y centrarme en el tema de la conferencia. Como muy bien ha dicho Manolo en la presentación, pues yo tenía previsto que hubiera una pantalla y que ustedes pudieran disfrutar de algunas de las imágenes, de las ilustraciones, de las fotografías sobre todo, pero también de los planos, de los dibujos que acompañaban a esta ilustración, ¿verdad? Lo de las nuevas tecnologías, pues yo no traía folios. Entonces, bueno, al menos hemos tenido afortunadamente un ordenador, bueno, simplemente por seguir el esquema, ¿eh? Tampoco, yo creo que tampoco es importante, es decir, me parece que hubiera sido capaz de dar la charla incluso sin el ordenador, pero desde luego si lo tengo me ayuda muchísimo. Y la charla se divide en dos partes, ¿no? Que si una charla de apertura me pareció oportuno hacerla un poco un marco general, ¿no?, de reflexión acerca de la época, es decir, del momento en el que los almohades llegan a la península y de lo que supone ese momento
llamémosle la historia de España, la historia global de la península, y por otra parte en el tema en el que se centran las jornadas, que justamente es el tema de la fortificación, de los amurallamientos, de la arquitectura almohade, en definitiva, de las técnicas constructivas, y por lo tanto así lo voy a hacer. Es decir, voy a abordar primero algunas reflexiones de carácter general y en segundo término, pues algunas reflexiones aplicadas, digamos, de lo que es estrictamente el tema de las fortificaciones y de la arquitectura almohade. Sobre la primera parte, quizá lo primero que hay que decir, yo sé que algunas de estas cosas, quienes tienen conocimientos históricos, ¿no? Y muchos de ustedes los tienen, pues le van a sonar repetidas y muy simples, ¿no? Muy evidentes. Pero lo cierto es que yo creo que conviene enmarcar esa época en la que los almohades llevaron a cabo la ocupación de buena parte de la península ibérica y la transformación arquitectónica de muchos lugares que ocuparon en la península ibérica. Y esa época es el siglo XII. ¿Y cómo era el siglo XII en la península? Bueno, pues aunque esta frase la voy a repetir algunas pocas veces a lo largo de la charla, pues yo tenía aquí un mapa de cómo era la península en el siglo XII, que aunque ustedes no puedan ver, pues se la imaginan partida en dos mitades. Toda la mitad septentrional de la península, más o menos en una línea que abarcaría desde Lisboa, pasando por La Mancha, un poco más abajo de Ciudad Real, por Alarcos, por Calatrava, hasta acabar en la parte septentrional de la Comunidad Valenciana. Toda esa línea marca la separación entre unos reinos cristianos situados al norte, un mundo que política, cultural, religiosamente está vinculado con la Europa de la época, con la Europa occidental de ese periodo, y esa línea, que ya digo, en la parte, vamos a decir, occidental de la península, lo que sería actualmente Portugal, Extremadura, Castilla-La Mancha, está situada un poquito más al sur, pero en la parte oriental, en la parte de la Comunidad Valenciana, prácticamente sigue en esta época. En el Valle del Ebro, pues toda la zona situada al sur de ese territorio era en esos momentos al-Ándalus. ¿Y qué era en esos momentos la España cristiana y qué era en esos momentos al-Ándalus? Pues básicamente cuando llegan los almohades, un conglomerado de reinos distintos. Un conglomerado que tenía esa diversidad política en la parte norte de la península, es decir, en la parte ocupada por los cristianos, pero que tenía esa misma diversidad y esa misma superposición de poderes, de reinos diferentes en la parte meridional. En la parte norte seguramente a todos nos suenan algo más. Los estados que entonces existían o los poderes políticos que entonces existían. Existía una Castilla y León en estos momentos unida y bajo el gobierno de un monarca muy conocido a nivel histórico que fue Alfonso VII el emperador. Existía un territorio recién desgajado o recién separado de ese gran reino o de esa gran corona castellano-leonesa que es el reino de Portugal, que ya en la época en la que llegan los almohades a mediados del siglo XII está bajo el gobierno de su primer rey, de quien independiza Portugal y se convierte en su primer monarca, que fue Alfonso I. Existía un reino de Navarra, recuperado no hace mucho tiempo, es decir, 15 años antes de que lleguen los almohades a la península, ese reino de Navarra que había desaparecido durante un tiempo está recuperado y sobre todo se había producido un acontecimiento capital para la historia medieval, pero capital también para la historia de España, que fue la vinculación de los territorios de Cataluña y Aragón bajo unos mismos monarcas. Unos monarcas que además fueron en esos momentos quienes hasta ese instante, hasta mediados del siglo XII, habían tenido el título de condes de Barcelona y habían ejercido su gobierno en el condado de Barcelona y en los territorios de lo que actualmente es Cataluña, y que justamente a la muerte de otro monarca muy conocido, ¿no?, y contemporáneo de Alfonso VII, que fue Alfonso I el Batallador, pues justamente el que en esos momentos era conde de Barcelona, un personaje llamado Ramón Berenguer IV, contrajo matrimonio con la hija del hermano del anterior rey fallecido y de esa forma pues legitimó sus derechos al acceso al trono aragonés. Y este acontecimiento, que ya digo, tiene lugar unos años antes de la llegada de los almohades, de alguna manera es el inicio, se considera el inicio de la historia de la Corona de Aragón, entendida como tal Estado, como tal territorio políticamente unido a partir justamente de mediados del siglo XII. Por lo tanto, el mapa
cristiano, ¿no? La parte cristiana de la península, un mapa dividido en diferentes territorios, muy distinto, evidentemente, del que hoy día existe, pero muy distinto sobre todo porque toda la parte sur de la península estaba en esos momentos, es decir, en los años 20, 30, 40 del siglo XII, antes de que lleguen los almohades a partir de 1145, dividida en muy diversos territorios, en muy diversos reinos, en manos de diferentes familias andalusíes. Había desaparecido el poder almorávide, justamente porque ese poder almorávide había perdido su fuerza, había sido derrotado por los almohades en el norte de África y había desaparecido del territorio de Al-Ándalus, y Al-Ándalus, como le ocurrió muchas veces a lo largo de su historia, se había dividido en taifas. ¿Qué significa taifas? Muchos de ustedes habrán oído alguna vez esta expresión de reinos de taifas. Taifa significa simplemente el término plural de tawaif y significa simplemente tribu. Es decir, que cuando hablamos de reinos de taifa, de alguna manera en árabe queremos hablar de reinos tribales, ¿no? O de divisiones tribales. Y efectivamente había numerosas divisiones tribales, algunas de reinos muy importantes, muy conocidos, como el de Ibn Mardanís, un reino situado en la parte de Levante, en la zona de Valencia, y otros quizás menos conocidos o menos destacados, pero que tienen también una gran relevancia en la parte sur, el de Benjú y otros reinos centrados, digamos, en todo lo que es el territorio, pues fundamentalmente de Andalucía, ¿no? Al fin y al cabo, conforme va avanzando la conquista territorial del territorio andalusí por los reinos cristianos, ese nombre, ese término al-Ándalus queda cada vez más focalizado, ¿no? O fijado en la parte meridional de la península, y por tanto es absolutamente lógico que el nombre de nuestra región proceda, ¿no? o la parte de la península que ha tenido finalmente el nombre de Al-Ándalus, pues sea esta parte meridional. Y esa situación, digamos, ¿no? de división, de fragmentación en la parte islámica, de alguna manera es superada por los almohades. Los almohades llegan desde el norte de África a través del estrecho, a través de incorporar las plazas de Algeciras, de Tarifa, que son las zonas, digamos, del estrecho a partir de las cuales van a iniciar la conquista de la península. Y lo que hacen los almohades fundamentalmente es recuperar la unidad de Al-Ándalus, pero recuperarla mediante la guerra. Es decir, muchas veces, no sé por qué, quizá por una dialéctica tradicional, se entiende que lo que ocurrió en la península a lo largo de la Edad Media, pues, como un enfrentamiento de religiones o como un enfrentamiento de culturas, simplemente como una guerra entre cristianos y musulmanes y nada más lejos de la realidad. De la misma forma que los cristianos tuvieron muchas peleas y muchas querellas y muchos combates entre sí de tipo bélico, en muchas ocasiones Al-Ándalus atravesó también por periodos enormemente conflictivos y de enormes enfrentamientos entre los propios musulmanes del Ándalus, entre las propias familias andalusíes, los agentes conquistadores que procedían del Magreb, y estos años centrales del siglo XII pues fueron uno de esos periodos. Es decir, que los almohades realmente conquistan al Ándalus. Los almohades no llegan y ocupan políticamente al Ándalus porque, no sé cómo decirle, hay una entrega por parte de la familia andalusía. No, todo lo contrario, conquistan militarmente al Ándalus a partir de esas plazas de la zona del estrecho, y el primero de sus califas, Al-Mumin, conquista toda la zona de Sevilla y toda la zona andaluza, meridional, etcétera, y el segundo de los califas almohades, Abu Yusuf, pues él conquista toda la zona de Levante, donde estaba situado ese reino taifa de Ibn Mardanís, un poquito más tarde. Bueno, realmente la actividad de estos personajes, ¿no? La actividad de estos califas almohades, fundamentalmente a partir del año 1145-1147, que es cuando comienzan la conquista, y que concluye en su mayor parte hacia el año 1172, ¿de acuerdo? Habla que en esa frontera de los 3/4 del siglo XII es el momento en el cual se puede dar por concluida la conquista almohade de la península y la incorporación almohade de la península. Pues en ese momento, vamos a decir, volvemos a encontrar un Al-Ándalus fuerte, un Al-Ándalus unificado, un Al-Ándalus que gracias a almohades, al igual que había ocurrido casi un siglo antes con la llegada de los almorávides, es capaz de hacer resistir la frontera. Porque realmente el secreto de toda esta llegada de estos pueblos, de estos imperios, de estos poderes norteafricanos a la península, fue ni más ni menos que el intentar hacer resistir la frontera de Al-Ándalus ante el empuje de unos estados cristianos cada vez más fuertes, cada vez más poderosos, cada vez con mayor peso político a nivel de la península, pero también a nivel internacional, que realmente estaban
acometiendo, ¿no? Estaban protagonizando un proceso de incorporación del territorio andalusí muy rápido. Los medievalistas solemos siempre decir o hablar de una fecha muy simbólica, ¿no? en la historia de la Edad Media, pero también en la historia de España, que es la fecha en la que Alfonso VI conquistó Toledo en el año 1085, justamente porque esa conquista de Toledo trajo como consecuencia la llegada de los almorávides, porque en ese momento, ya a finales del siglo XI, realmente la frontera se estaba hundiendo, ¿no? Y probablemente de no haber mediado la llegada de almorávides primero y almohades después, pues hubiera hundido mucho antes de lo que realmente ocurrió, que fue a mediados del siglo XIII, con la figura de Fernando III, de Alfonso X, de Jaime I, en el caso de la Corona de Aragón. Por lo tanto, ¿cuál era el sentido de que hablemos de al-Ándalus almohade, de una época almohade, de una presencia almohade en la península? Simplemente el volver a unificar al Ándalus, el volver a enfrentar el territorio a los cristianos del norte de la península desde una unidad política, desde una unidad militar, desde un poder con unas bases sólidas en el norte de África, en el Magreb, que era capaz de aportar hombres, que era capaz de aportar ejércitos eficaces y bien costeados y bien armados, con los cuales realmente se podía aguantar la frontera, ¿no? Y realmente la frontera aguantó hasta el momento en el que, desaparecida la autoridad almohade, fundamentalmente a partir de la batalla de las Navas de Tolosa y hundido el poder almohade en la península, pues abrió todo el sur de la península a esas grandes conquistas de Fernando III en el Valle del Guadalquivir o de Jaime I, ¿no? En el caso de Valencia, de las Baleares, etcétera. Bueno, esto era un poco el poner el marco general, ¿no? De por qué el siglo XII, por qué la presencia almohade. Y de alguna manera es un marco que en buena parte explica el programa edilicio almohade. Es decir, los almohades han pasado a la historia, a la arquitectura, a la historia de la arquitectura o a la historia de la arqueología o de los restos materiales, de los restos de patrimonio, en buena parte por muchas obras que nos dejaron en el sur de la península. Es verdad que muchas de esas obras se refieren a alcázares, palacios, viviendas, arquitectura civil de distinto tipo, pero es verdad que una gran parte de la arquitectura almohade que se ha conservado y que hoy día forma ese patrimonio arquitectónico del sur de la península es una arquitectura fortificada, es decir, es el resultado de haber construido o de haber reforzado o de haber reformado castillos, fortalezas, recintos amurallados, cercas de ciudades, cercas de poblaciones, tamaño mayor o menor, y la mayor parte de los restos que nos quedan hoy día justamente de procedencia almohade obedecen a un programa edilicio muy basado en las fortificaciones. ¿Y por qué sabemos que todas esas fortificaciones son almohades? Eso está muy bien documentado desde el punto de vista documental, es decir, a través de los textos escritos, y desde el punto de vista arqueológico, a través de los análisis, de los estudios arqueológicos que se han hecho sobre ese patrimonio material. Desde el punto de vista documental es que contamos fundamentalmente con un testimonio magnífico, porque es una crónica escrita por un magrebí centrada en las conquistas almohades y en los acontecimientos que se viven en el Magreb, pero sobre todo en la península ibérica a lo largo de la segunda mitad del siglo XII y de los primeros años incluso del siglo XIII, que fue escrita, ya digo, por un cronista de la época, Ibn Sahih al-Salat, que escribe una obra, un libro que se llama en árabe Alban Milimama, ¿no? Que significa algo así como la trayectoria del poder o del gobierno, y que está dedicado justamente a narrar las conquistas almohades y a narrar la ocupación de diferentes ciudades por parte de los almohades, y dentro de esa narración pues a destacar las importantes obras arquitectónicas, las importantes construcciones que los almohades hicieron en numerosísimos puntos, desde los primeros lugares a donde llegaron, en Algeciras, en Tarifa, en Gibraltar, fueron las primeras plazas que ocuparon, fueron plazas donde se conserva una arquitectura almohade realmente impresionante, hasta el entorno de Sevilla, ¿no? Al final Sevilla fue la capital almohade, realmente la capital de los almohades en Al-Ándalus, y ahí pues la práctica totalidad de las obras que se conocen, que se conservan de época islámica, da igual que hablemos de la Torre del Oro, de los lienzos de la Macarena, de la Giralda o de la antigua mezquita, son de origen almohade y pertenecen a la época en que Sevilla sirvió de capital a este pueblo, hasta numerosos castillos y fortificaciones repartidos por toda la península,
particularmente por la mitad sur de la península, porque es que entonces eso era Al-Ándalus, la mitad sur de la península, y muy particularmente en Andalucía y en el entorno de Sevilla. Es decir, que si hay lugares donde hay que destacar fundamentalmente esa arquitectura almohade, justamente es en el Valle del Guadalquivir, porque el Valle del Guadalquivir fue siempre el centro político, el corazón del mundo almohade, y como tal corazón, pues el lugar al que, vamos a decir, prestaron mayor atención, ¿no? Acabaron haciendo, ¿no?, el mayor número de obras arquitectónicas. Y claro, eso, este programa edilicio o este programa de fortificación tuvo mucho que ver no solamente con la defensa contra los cristianos, o no solamente con pensar en reforzar las fortificaciones, las comunicaciones, los recintos que protegían a las ciudades de las villas pensando en incursiones cristianas. No, tuvo mucho que ver simplemente con la conquista de Al-Ándalus por parte de los musulmanes. Es decir, no tenemos que ver a los almohades como simplemente preocupados, bueno, no simplemente, pero solamente preocupados por las acometidas cristianas o por las conquistas cristianas, sino que tenemos que ver que esos recintos en gran parte fueron el resultado de las propias tensiones que la conquista almohade originó y de los propios problemas que tuvieron con la aristocracia andalusí, con las antiguas familias que ejercían el poder en Al-Ándalus antes de la llegada de los almohades, pero también en general muchos problemas desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista religioso. Pues los almohades tenían una práctica religiosa islámica mucho más ortodoxa y por lo tanto mucho más disciplinada, mucho más férrea que la que existía tradicionalmente en Al-Ándalus, y por lo tanto las relaciones entre la comunidad andalusí, fundamentalmente la familia de la aristocracia árabe de Al-Ándalus, y los almohades nunca fueron buenas. La verdad que nunca fueron buenas, ¿no? Y tenemos muchísimos testimonios de ello. Y por lo tanto, bueno, pues a ver, ¿qué es lógico, no? Este programa fortificado muchas veces nos puede sorprender, caramba, y tanto dinero tenían los almohades, y por qué hicieron esta cantidad de obras tan inmensas, ¿no? Y por qué buena parte de los restos andalusíes que hoy ya se conservan como patrimonio son almohades. Bueno, pues evidentemente porque había una necesidad, ¿no? Es decir, porque existió en ese momento una necesidad de llevar a cabo esas construcciones o de reforzar esas fortificaciones, y luego porque tampoco podemos olvidar que en realidad el último periodo de ocupación musulmana o hispano-musulmana de numerosos territorios en buena parte de la península es el almohade. Es decir, solamente en el Reino de Granada tenemos reformas, fortificaciones, amurallamientos, castillos que fueron construidos en un momento posterior, es decir, a partir de mediados del siglo XIII, cuando la presencia islámica en la península quedó reducida a Granada. Pero es que justamente en todo el Valle del Guadalquivir, justamente en todo el Algarve portugués o en toda la zona levantina y murciana, el último periodo de Al-Ándalus, de existencia de Al-Ándalus, fue justamente el almohade. Por lo tanto, las últimas obras almohades, las últimas obras andalusíes que se hicieron justamente son almohades, y justamente son ellas las que se han conservado, ¿de acuerdo? Con lo cual no es extraño, ya digo, la abundancia de restos de patrimonio que nos queda de este periodo, y que esos restos de patrimonio sean de origen almohade, estén datados segunda mitad del siglo XII, principios del siglo XIII, y pertenezcan en su mayor parte al sur de Al-Ándalus. Esto ha dado lugar a la realización de numerosos estudios durante los últimos años, y aquí tengo que destacar necesariamente la labor de una profesora, de una colega, ¿no?, muy querida del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, magnífica arqueóloga y magnífica profesora también, que es Magdalena Valor. Magdalena Valor, que como sevillana e interesada por la arqueología medieval y gran experta, ¿no?, en temas relacionados con la arqueología hispano-musulmana, ha dedicado pues la mayor parte de su trabajo y de su labor justamente a estudiar la arquitectura almohade, la arqueología almohade de Sevilla, pero también de todo el entorno, porque en realidad, a ver, cuando estamos hablando de Sevilla en época almohade, cuando nos vamos mentalmente al siglo XII, a la frontera del año 1150, 1200 de época almohade, realmente estamos hablando no solo de Sevilla capital, sino de un territorio que
por tradición, porque ya había sido así en épocas anteriores, porque ya había sido así en el reino taifa de Sevilla en el siglo XI, pues abarcaba también la zona del Algarve, la zona de Huelva, del actual Cádiz, una buena parte de las serranías de Málaga o incluso de la frontera con la propia Córdoba y por lo tanto todo lo que es el Bajo Guadalquivir, ¿no? La comarca del Bajo Guadalquivir. Y ya digo, centrado en toda esa amplia zona, no solamente Sevilla en particular, entendida como la provincia que hoy día es, a ello ha dedicado Madalena Valor pues toda su actividad, ¿no? Y ha sido comisaria de diferentes exposiciones que se han organizado en Rabat, que se han organizado en Sevilla y en muchas otras ciudades, ha publicado libros magníficos, El último siglo de la Sevilla almohade, otro texto fantástico desde el punto de vista arqueológico que se llama Sevilla almohade, así simplemente una recopilación que salió ya hace algunos años también, pero que es todavía completamente actual, titulada justamente Los almohades, su patrimonio arqueológico y arquitectónico en el sur de Al-Ándalus. Es decir, se han realizado magníficos estudios por parte de esta profesora a la que hemos contribuido desde otras universidades, otros investigadores, aportando nuestro granito de arena, pues a lo mejor, ¿no?, sobre Cádiz, sobre Córdoba, sobre tal ciudad, tal castillo, etcétera, pero yo creo que en gran parte fruto de la labor y de los proyectos de investigación y de los resultados que ha tenido Madalena Valor, ¿no? Y realmente, ¿cuáles son los rasgos fundamentales de esa arquitectura? La verdad es que es un poco usado por mi parte hablar de rasgos de la arquitectura fortificada almohade junto a la cerca de Palma del Río, ¿no?, donde tenemos el ejemplo, pueden ustedes salir ahí y ver realmente con sus propios ojos cuáles son los rasgos fortificados de los recintos amurallados o de la fortificación almohade. Pero bueno, vamos a destacar algunos, ¿no? Algunos de los cuales son propiamente almohades muy específicos de esta época, otros de los cuales pues quizá no tanto, ¿no? Son rasgos bastante comunes a la fortificación medieval, ¿no?, a los hábitos de la fortificación medieval. ¿Por qué? Bueno, porque cada época tiene sus propias costumbres, sus propios sistemas arquitectónicos, culturales, de forma que en época medieval diferentes pueblos, da igual que tengan diferentes culturas, diferentes religiones, están adoptando las mismas soluciones técnicas o las mismas soluciones arquitectónicas. La respuesta a las necesidades es la misma, básicamente, ¿no?, más allá, ya digo, de temas estrictamente culturales o geográficos o religiosos. Entonces, algunos de estos rasgos es que son inherentes a la fortificación medieval, es decir, fueron así en todos los lugares durante la época medieval. Da un poco igual que a lo mejor hablemos del siglo IX como del siglo XIV y da un poco igual que estuviéramos hablando del Imperio Germánico o que estamos hablando de la península ibérica. Son rasgos que comparten en gran parte las fortificaciones. Un rasgo que comparten en gran parte esas fortificaciones almohades es la importancia que tienen las cercas amuralladas, es decir, los recintos amurallados y las fortificaciones que bajo la forma de castillo, alcazaba, alcázar, nombre que ustedes quieran, están vinculadas a la defensa de una ciudad, a la protección de un hábitat, de un enclave determinado y a la protección de sus habitantes. Particularmente bien conocidas son los lienzos de muralla o los restos de amurallamientos almohades que han sobrevivido, que han subsistido como patrimonio. El caso de Palma es un caso paradigmático, pero no es el único. Evidentemente, si Sevilla conserva unos lienzos de muralla, especialmente los de Macarena, realmente espectaculares, es justamente porque son lienzos de construcción almohade. Y si otras ciudades u otros lugares conservan también unos restos espectaculares, lo es igualmente por su vinculación con la labor de fortificación, la labor arquitectónica en la fortificación que hicieron los almohades. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Niebla, ¿no? Cualquiera que haya ido a esa ciudad, que luego, andando el tiempo, después los almohades se va a convertir en un reino independiente muy conocido bajo Ibn Mahfouz, que va a acabar conquistando Alfonso X. Cualquiera que conozca esa ciudad es consciente de hasta qué punto conserva un magnífico recinto amurallado, ¿no?, plenamente almohade en todas sus características, o otra fortificación absolutamente espectacular, mucho menos conocida porque además no se puede visitar porque encima está protegida militarmente por la soberanía inglesa y por los habitantes del Peñón, que es la fortificación almohade de Gibraltar, ¿no? Realmente espectacular, que merecería la pena hacer un estudio espléndido si se pudiera hacer. Bueno, quiero decir con esto que en realidad las obras de fortificación almohade están muy centradas en los recintos amurallados y muy centradas en lo que son los castillos, las alcazabas
alcazabas que están vinculados con esos recintos amurallados y que ocupan siempre una posición excéntrica respecto al recinto amurallado. Es decir, igual que aquí en Palma, exactamente igual. Hay un recinto amurallado que alberga a la población, o por lo menos a una buena parte de la población, y esa alcazaba o esa fortificación vinculada con el propio recinto amurallado está situada en uno de los ángulos, en uno de los extremos. Tenemos 1000 ejemplos de este tipo de solución, no solo en recintos almohades, ya digo, esto es una costumbre bastante habitual en la fortificación medieval, pero en muchísimos ejemplos, casos de Badajoz, de Silves, de la propia Niebla, de Gibraltar, de muchísimos otros casos, o en la propia Palma, ¿no?, donde tenemos claramente ese recinto amurallado juntamente con los restos de lo que fue esa alcazaba, ese alcázar, esa fortificación principal que queda en uno de los ángulos justamente de la ciudad. Todos esos recintos amurallados están integrados por unas torres de un perfil muy característico, suelen ser torres relativamente estrechas, relativamente elevadas sobre el nivel de los lienzos de muralla, constituidas por unas soluciones arquitectónicas y por una imagen no muy común en todos los casos, lo que permite reconocer con una cierta facilidad la arquitectura almohade o identificar esa arquitectura allí donde se conserva. Y otra cosa que permite identificar y que se relaciona directamente con la arquitectura almohade es el abundante, el frecuentísimo uso que hicieron de la tapia o del tapial, como quieran ustedes llamarle. Vamos a decir que tapial es un término que propiamente corresponde a los cajones de encofrado en los que se hacen las tapias, pero la palabra tradicional castellana que se ha empleado para designar este tipo de construcción de barro, ¿no?, de barro al fin y al cabo, que se vuelve sólido, es el de tapia, y básicamente como se hace la tapia de una casa o de una cerca en una propiedad rural, pues básicamente es la misma técnica de construcción, otro tipo de cajones y de refuerzos, etcétera, pero es la misma técnica de construcción de la tapia de un recinto amurallado. Bueno, pues destaca particularmente que la mayor parte de esas fortificaciones y de esos recintos amurallados están construidos en tapia. Y algo en ladrillo, pero muy poco en mampostería, muy poco en sillería, muy poco en piedra. No es que los almohades no usaran la piedra, evidentemente la usaron también. La piedra es muy importante, por ejemplo, para la base de las cimentaciones o la parte en la que la cimentación apoya en la zanja, en la parte inferior de la zanja. Es muy importante para reforzar ángulos donde se unen los lienzos de muralla o zonas que especialmente deben ser bien protegidas, pero es un uso poco habitual. Lo fundamental en la arquitectura almohade es el uso de la tapia, un uso de una tapia más con unas características muy reconocibles de separación de los mechinales, de uso de tongadas especialmente integradas por cal en las partes que unen los diferentes cajones entre sí para reforzar la solidez del conjunto y, en definitiva, en lo que es el uso de una determinada técnica constructiva que evidentemente en tantísimos lugares, ¿no?, del sur de la península ha sido documentada, con una particularidad, ¿no?, y es que una buena parte de esas fortificaciones tienen construida en tapia no solo los alzados, que era lo común, ¿no?, es decir, lo que está a la vista sobre el terreno, sino también la propia cimentación. Eso es un rasgo muy característico de la arquitectura almohade, que incluso la cimentación, o la mayor parte de ella, está justamente construida en tapia, al igual que el alzado de la muralla. Y otro rasgo muy definidor, ¿no?, de lo que es la arquitectura almohade, o los rasgos de la arquitectura almohade, son los enlucidos de los paramentos, la decoración parietal que, bajo la forma de enlucidos, sobre todo de pintura que se da sobre esos enlucidos, se conserva en numerosas obras. En este sentido, lo que más destaca, y siento que no vean ustedes las imágenes porque es que es clarísimo, ¿no?, y es muy, muy definidor, ¿no?, y perfectamente permite identificar una fortificación almohade, es un falso despiece de sillería. A ver, que con las dimensiones más o menos de los cajones de tapia, más o menos 2,5 metros por 80-90 centímetros de altura, serían como grandes bloques, como grandes sillares, ¿no?, lo que se representa en esas pinturas. Pues muchas fortalezas de época almohade llevan una decoración parietal que consiste en pintar sobre el enlucido de la fortificación, normalmente de la tapia,
sobre ese lucido pintar con una pintura alcalina, con una pintura de cal blanca, ese falso despiece, unas gruesas bandas de unos 15 centímetros de anchura que están ofreciendo ese falso despiece y que se ha documentado en numerosísimas obras. Conocidísimo el caso de Gibraltar, conocidísimo el recinto amurallado de Cáceres, por ejemplo, donde se conserva esta técnica, conocido, por decirle a un sitio cercano, en nuestro castillo de Albacar, que conserva perfectamente numerosos restos de este tipo de decoración parietal y que, ya digo, lo hace fácilmente reconocible. E incluso otros modelos de decoración parietal no tan claramente identificados, a ver, porque este modelo como de grandes sillares, ¿no?, con esta pintura blanca de gruesas líneas, es claramente de época almohade. Pero también es cierto que en numerosas fortificaciones almohades, como por ejemplo en Badajoz, como por ejemplo en Cáceres, en Silves y en muchos otros lugares, se conservan numerosas pinturas parietales, ¿no? Cuando hemos hablado de este tema en relación con el recinto de Palma del Río, no me atrevería yo a decir que las pinturas o los restos de pintura parietal que aparecen aquí, ¿no?, cerca de la propia puerta del recinto donde nos encontramos, sean pinturas almohades, probablemente son pinturas más modernas, pero es muy posible que estén basadas en modelos decorativos que existieron ya en época almohade o que por lo menos datan de época medieval, porque pinturas parecidas, es decir, de falso despiece, es decir, que no es real, ¿no?, pero que sí supone una pintura que asemeja pues sillares o que asemeja ladrillos o que asemeja otro tipo de obra, digamos, diferente a lo que es la tapia que la soporta. Esto es tan habitual en las fortificaciones almohades de diferentes tamaños, diferentes módulos, pintura roja, pintura blanca, decoraciones muy distintas, que realmente podemos decir que esta es una de las principales características. Y quizás por terminar, ¿no?, con algunas de esas características, y es algo que los almohades traen a la península y que va a tener una gran continuidad en producciones, o sea, en la arquitectura andalusí de época posterior, podemos hablar de dos elementos de alguna manera estructurales, de alguna manera también vinculados con la decoración. Uno de ellos, las puertas en recodo. Sí, una solución habitual en época medieval, no solamente es propia de la arquitectura almohade, es algo que existía mucho en el Magreb y algo que existe también en fortificaciones de origen almorávide, pero en concreto en la península es un recurso muy utilizado por los almohades, que además tiene una continuidad muy grande en lo que es la arquitectura nazarí, porque realmente si hay una arquitectura característica que usa esos accesos en recodo, esas puertas en recodo, es justamente la granadina, pero es una herencia clara de época almohade. Como es una herencia clara de época almohade, la aplicación de decoraciones arquitectónicas no basadas solamente en la pintura parietal, que era lo habitual en época califal, en época taifa, ¿no?, en los siglos anteriores de historia del Andaluz, sino basadas también en el empleo de los azulejos. Aunque los azulejos se han convertido hoy, ¿no?, bueno, desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, en algo no solo, que para nosotros es tradicional, ¿no?, tiene un uso en la arquitectura incluso doméstica, pero en la arquitectura tradicional realmente no se conoce el uso del azulejo con anterioridad a la llegada de los almohades a la península, ¿no? Ellos introducen el uso decorativo en la arquitectura de la azulejería y evidentemente eso no solo se va a heredar por parte de la tradición granadina en la arquitectura, sino que eso va a ser una de tantas influencias culturales como pasan de Al-Ándalus a la península ibérica. Eso nos llevaría evidentemente una charla, ¿no?, simplemente mencionar por su nombre la numerosísima influencia, no ya en la lengua, no ya en el castellano, sino en tantos aspectos culturales como ha dejado Al-Ándalus a la sociedad actual, pero no cabe duda de que una de esas tradiciones justamente es el uso de una azulejería que se ha convertido en tradicional, incluso de una cerámica que se ha convertido en la tradicional de muchas regiones y que tiene también su origen cultural en este periodo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la época almohade, tanto desde el punto de vista histórico, ¿no?, por el protagonismo que ellos asumen en la historia del Andaluz y por el protagonismo que asumen de la defensa del territorio andalusí hasta la derrota de las Navas de Tolosa, ¿no?, de 1212, como por supuesto por la herencia patrimonial que nos han dejado, es decir, por el valor, el relieve, la importancia, casi me atrevería a decir numérica, material, no más allá un poco de la importancia cualitativa. Es que aparte de la importancia cualitativa son numerosísimas las obras almohades en la península. Sin duda es una época sobresaliente de la historia del Andalus y, como no, de la historia también de la península. Muchísimas gracias a todos.
12ª edición de las Jornadas de Historia Cardenal Portocarrero. Patrocina Ayuntamiento de Palma del Río.